Cordial saludo, mi nombre es Jordan Castrillón y a continuación daremos sustentación a unas preguntas orientadoras del curso de Microbiología de Suelos. El grupo está conformado por Oscar Iván, Arley Camilo y Jordan Castrillón, quien les habla. La primera pregunta nos dice que explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En la respuesta debemos de mencionar tres recursos y condiciones. Entonces decimos que de acuerdo a Madigan, los tipos de actividades microbianas dependen del número de especies existentes, así como los tamaños en sus poblaciones y por último el estado fisiológico de estos. Por otra parte, se encuentran la velocidad en que se dan esas actividades, las cuales están regidas por los nutrientes y las mismas condiciones del ecosistema. Entonces decimos que en recursos contamos con el carbono orgánico o CO2, el nitrógeno orgánico o inorgánico, y los macronutrientes también son los recursos. Las condiciones están esas tres: temperatura, puede ser fría, templada o caliente, el potencial hídrico, o sea, seco, húmedo o mojado, y el tema pH, puede ser un pH de 0 a medio 7 y un pH de 14, pues, que es más alto. En la 2 dice que en qué consiste una comunidad microbiana. Entonces, las comunidades microbianas consisten en la agrupación de diversos microorganismos de una especie semejante, los cuales habitan en una misma zona al tiempo. Puede tener origen en una sola célula. De este modo, una población de una especie determinada puede convivir en asociación con poblaciones de otras especies, logrando así interacción para el desarrollo de las diversas funciones y actividades al entorno de la población. Eso nos comenta Maigan en sus estudios. Acá podemos ver una de las imágenes, cómo podemos ver una comunidad que son el conjunto de diversos agrupaciones de microorganismos, ¿cierto? Cómo puede haber esa misma diversificación. En la 3, por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas y los hábitats. Entonces decimos que la diferencia radica, de acuerdo pues también al estudio de Maiga, en que la riqueza es la cantidad generada de especies que existen en una comunidad. La identificación de las células es de suma importancia para determinar qué compone esa riqueza. Por lo contrario, la abundancia es la proporción de una especie en torno a la comunidad microbiana. La relación de ambas en torno al hábitat del suelo se da, por ejemplo, cuando los suelos son altos en materia orgánica, se puede hallar una altísima riqueza de especies, pero una sobria o baja abundancia. En cambio, en hábitats extremos, como altas temperaturas o bajas temperaturas, la deficiencia de materia orgánica ocurre en lo contrario. La riqueza disminuye y la abundancia de especies determinadas es superior. Desde aquí en la imagen podemos ver la riqueza, es la diversidad de esos microorganismos, y la abundancia, aunque eso pueden ser pocos, pero es la cantidad que hay en un espacio determinado. En la 4 dice que hay que sintetizar mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, en el aporte de energía al ecosistema existen tres formas, que es la luz solar, el carbono orgánico y las sustancias inorgánicas reducidas. Principal fuente es la luz solar, utiliza fotótrofos para sintetizar el ATP y generar una nueva materia orgánica que no puede existir en el momento, aportando pues parte de los macroelementos. Así es, alimentan organismos quimioganótrofos y hacen que la oxidación de la materia orgánica o CO2 se realice por los procesos de respiración y fermentación. Esos procesos llevan a sustancias inorgánicas reducidas que también hacen el aporte energético en el momento. 5. Explica el concepto microambiente empleado el ejemplo microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces, de acuerdo, los microorganismos en el espacio limitados, donde se dan ciertas condiciones ambientales, por lo que algunos microorganismos pueden sobrevivir en ese lugar. Así como lo indica Maigan en el ejemplo, podemos ver acá que eso es una partícula de suelo. Busca identificar la distribución del nitrógeno dentro de esta partícula utilizando unos microsensores pues, de alta tecnología. De esta manera se obtienen unos resultados. Una de las conclusiones de este resultado es que las partículas de suelos no son uniformes en base a la presencia de oxígeno, o sea que no son iguales todas las partículas.
la parte externa de la partícula de suelo puede llegar a ser óxica con un 21% de O2, que es la forma molecular del oxígeno. Entonces lo podemos ver aquí en la imagen. En lo contrario, entre más avanza hacia el centro, se va perdiendo ese porcentaje óxico y dice que en el centro, la partícula determinada, el ambiente puede llegar a cero, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí, la distribución de ese nitrógeno. Lo anteriormente expuesto indica que de acuerdo con la uniformidad de las partículas se puede generar diversos microambientes en ella, quitando que en su superficie se consume la mayor parte del O2 y antes de que pueda llegar al centro de la difusión. Pues como lo vemos aquí en la imagen, cómo se va perdiendo la difusión de esa variante del nitrógeno. Por sexto, tenemos por qué se dan las competencias entre microorganismos del suelo y por qué. La competencia entre microorganismos es un hábitat a nivel del suelo, de acuerdo a Magan, se dan por el exceso de los nutrientes y espacio. Eso lo determinan varios factores, que es la tasa de captación de nutrientes, la tasa metabólica de sus propios organismos y la rapidez con que ellos se desarrollan. En cuanto a la favorabilidad de que los microorganismos cooperen entre sí, se obtienen beneficios como las transformaciones, que un solo individuo por sí solo no podría hacerlo, sino que tiene que hacerlo grupal o en compañía de otro. Proceso nombrado sintrofia. Agregado a esto, también se puede llevar a cabo cooperaciones en actividades metabólicas por grupos distintos de organismos, los cuales favorecen la transformación de los nutrientes. Entonces, como una cooperación que se realiza entre ellos. Muchísimas gracias. Hola, soy Oscar Velázquez y les hablo de la composición del suelo. Se dice que el 40% está compuesto de mineral inorgánico, 5% materia orgánica, 5% de macroorganismos y microorganismos, 50% agua y aire. Mineral inorgánico pues está constituido por rocas, las cuales tienen incidencias de algas, liquenias o musgos, importante para el crecimiento de bacterias quimiorganótrofas y hongos, las cuales conforman comunidades bacterias, arqueas y eucariotas, importante en la degradación de mineral inorgánico y materia orgánica. Además, son fijadores del nitrógeno en el suelo por medio del agua y degradadores del dióxido de carbono proveniente del aire y puesto a disposición de la nutrición de las plantas. La rizósfera es el ecosistema más grande de microorganismos del planeta, importante en su compleja relación planta, suelo y microorganismo, y está constituido por bacterias, hongos, protozoarios, actinomicetos y algas. Efecto: fijadores de nitrógeno, solubilizadores del fósforo, retenido en materia orgánica o retenido por otro elemento. Además, promotores del crecimiento vegetal y actúan como agentes de control biológico. Se dice que el horizonte A es el suelo más fértil, dado a que existe la mayor concentración de restos de animales y restos vegetales, y por ende se convierte en el hábitat superior de los microorganismos del suelo, y los cuales cumplen la función en la concentración del oxígeno, el nitrógeno y el humus, importante para la nutrición y la respiración del crecimiento celular, tanto de los seres vivos superiores como los microorganismos. Costras del suelo. Las costras biológicas del suelo es la comunidad biótica conformada por cianobacterias, hongos, bacterias heterótrofas, liquenias, musgos y algas verdes, importantes para mantener la estabilidad del suelo. Habitan en suelos áridos y extraen el agua y la mantienen sobre la superficie del suelo, puesta a disposición de los demás seres vivos superiores. Factores que rigen el grado microbiano, temperatura del suelo, aireación del suelo, solubilidad de nutrientes, entre otros. Tipo de actividad microbiana en el suelo: mantener la fertilidad del suelo,
biodegradación de la materia orgánica, proveer agua a la solución del suelo, fijadores del nitrógeno, el carbono, el oxígeno y fósforo. Por la diversidad y la abundancia, pues son organismos supremamente importantes, ya que actúan como degradadores de la materia orgánica, inorgánica y puesta a disposición de los seres vivos, en este caso de las plantas, las cuales suministran el oxígeno, conservan las fuentes hídricas y mantienen vivo a los demás ecosistemas del suelo. Un abrazo. Cordial saludo. En el curso de microbiología de suelos realizaremos la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, donde daremos respuesta a las siguientes preguntas. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bacteria, hongo, protozoos, algas y cianobacteria, dentro de la cual las bacterias tienen una función muy importante dentro del aporte de nitrógeno, puesto que ellas transforman la energía orgánica e inorgánica que hace la conversión a nitrógeno, la cual es absorbida por las plantas. También entre las bacterias encontramos una función muy importante que es dentro del cuerpo de los seres humanos. Los hongos son organismos encargados de la descomposición, lo cual lo hacen a través de la materia orgánica que se obtiene de los árboles para así aportar material orgánico a las plantas y al medio donde se encuentran. Los protozoos, de igual también encontramos que son reguladores de bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias generalmente se encuentran en grandes cantidades y al tener, digamos, muchas cantidades un organismo puede causar enfermedades, incluso la muerte. Entonces, este se encarga de hacer la regulación. Dentro de las algas encontramos que las algas son organismos autótrofos capaces de realizar la conversión de energía inorgánica a energía orgánica para aportarle oxígeno al agua y es uno de los grandes, tiene mucha importancia entre los océanos, puesto que estos, al ser precursores del oxígeno, permiten la proliferación de vida. Las cianobacterias son microorganismos que, al igual que los hongos, aportan oxígeno a través de la captación de las rayos de luz. De igual, estos en grandes cantidades suelen ser muy dañinos para el entorno donde se encuentren, tanto para la vida marina como para los seres humanos. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Encontramos el pH, puesto que el pH, al encontrarse en grandes cantidades y bacterias que no están adaptadas a este, pueden morir. De igual, cuando lo tenemos en muy bajas cantidades, bacterias que están adaptadas a un pH muy alto, estas pueden morir si no se adaptan. Los macroclimas, porque igual como en el pH, las altas temperaturas y las bajas temperaturas, por así decirlo, los microorganismos que no están adaptados a esto mueren fácilmente al tener un cambio drástico de clima. La calidad del suelo va a depender de la porosidad, de la cantidad de humedad que tenga, la sequedad que tenga y la adaptabilidad que tenga cada una de las bacterias o microorganismos. ¿Por cuáles factores gobernaba la variabilidad de la biomasa microbiana? La variabilidad debe depender de la disponibilidad de materia orgánica que se encuentre disponible, obviamente, puesto que estos microorganismos la ingestan para hacer la transformación a energía orgánica también o inorgánica, que es la que van a aportarle a las plantas o a los diferentes individuos que coexistan con esta. ¿Cuál es la principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque seco tropical. Bueno,
Dentro de eso, como bien lo sabemos, los microorganismos son los precursores o los que almacenan en estos ambientes así muy hostiles los nutrientes para el ecosistema, puesto que estos son capaces de obtener energía del sol, del agua, del aire, del suelo, y hacen la transformación y almacenan esa energía dentro de ellos para luego ser aprovechado por los seres vivos. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede prever un estimado de la productividad del ecosistema restaurado? Bueno, este se puede realizar debido a que los microorganismos son precursores de nutrientes y de igual forma también son fuente de alimento inorgánico para la realización de procesos de las plantas, las cuales suelen usar energía inorgánica, la cual transforman debido a que son organismos autótrofos. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando las plantaciones mezcladas en cuanto a la ASMB? Bueno, las prácticas de restauración con plantaciones mezcladas, esto es muy benéfico para el medio, puesto que se tienen que adoptar unas prácticas menos agresivas con el medio ambiente, al igual a hacer varios cultivos, las prácticas no pueden ser igual porque es la variabilidad de los cultivos, la adaptación del cultivo va a ser diferente, entonces se tienen que buscar prácticas más orgánicas, menos dañinas para el medio ambiente. De igual eso permite la proliferación de microorganismos, puesto que es un ambiente más variable, donde la microbiota y la macrobiota se va a ver beneficiada. Gracias.